¿Cómo te imaginas tu futuro? Puede ser un lienzo en blanco, como la casa que quieres tener, o verde, como el planeta que cuidas. También puede ser rojo, como el corazón que palpita cuando piensas en tu emprendimiento. O imagínalo dorado, como el patrimonio que les quieres dejar a tus hijos. El futuro que tú quieres depende de ti, y con Protección, los futuros que imaginas son posibles. Protección, tu futuro desde hoy. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio y en nombre de Protección les quiero dar la bienvenida a un espacio diferente, a un espacio ameno, un espacio en el que vamos a estar conversando con una experta en cocina. Nuestra invitada hoy es la chef Federica Giuliani. Ella es la chef de cocina de Carulla. De la Escuela de Cocina de Carulla, perdón. Y vamos a estar con ella aprendiendo principalmente cómo mezclar diferentes tipos de cervezas con algunas tapas que vamos a preparar. Aquí tenemos algunos ingredientes que se ven bastante llamativos, pero yo creo que lo más importante de este evento es cómo esta preparación que vamos a tener con estas cervezas, estas tapas, cómo se conecta en la manera en que generamos desde Protección recomendaciones de inversión, cómo se conecta esta escogencia de los tipos de cerveza de acuerdo a los gustos con nuestro tipo de riesgo y cuál es esa mejor recomendación que se ajusta a nuestras necesidades. Entonces, Federica, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos, encantada de estar aquí con ustedes y obviamente para este evento y este gran lanzamiento. Cuéntame todo. Qué pena te interrumpo, me faltó un tema muy importante. Lo primero es que vamos a tener un concurso muy especial en esta oportunidad y es para nuestros clientes, para nuestros primeros 10 clientes o personas que estén hoy en día conectadas a este espacio. Va a ser una dinámica muy sencilla. Vamos a participar por 10 bonos de 100,000 pesos para consumir en el grupo, en el Almacenes Éxito. Entonces, básicamente va a consistir en lo siguiente. Primero, deben seguir a Protección en su cuenta de Instagram, @ProtecciónSA, publicar una historia en la que se vea que están en este evento y etiquetar nuevamente a Protección SA, tomar un pantallazo de dicha publicación y posteriormente mandarlo como mensaje directo nuevamente a Protección. Y en el transcurso del evento iremos anunciando los ganadores. Y finalmente, como última cuñita que quisiera dar, es que vamos a tener un chat que ustedes van a ver en sus pantallas donde nos van a poder ir haciendo las preguntas. Esto ya para darle paso nuevamente a Federica, perdón por la interrupción y continuemos. No, súper chévere el concurso, lástima que no podamos participar, pero bueno, qué bueno, feliz tarde para todos. Bueno, como les introdujo Juan Ignacio, hoy vamos a hablar un poco de cervezas, de cómo poder marinar estas cervezas. Vamos a preparar unas tapas, la verdad, pues en Italia le decimos bruschette, pero en español son las tapas, que es un pan con un topping encima. Y hablando de las cervezas, vamos hoy a tener 5 tipos de cervezas, porque la cerveza, ¿a ti te gusta la cerveza? No soy muy amante de la cerveza, pero te diría que prefiero una cerveza más fuertecita contra una rubia, por ejemplo. Entonces, hoy vamos a ver cómo los diferentes tipos de cerveza. Hay muchas cervezas, ¿no? Pero digamos hay 5, ¿no? Que son, digamos, las que vamos a nombrar hoy, las que vamos a usar hoy, porque efectivamente son 5 cervezas que empezamos de una cerveza la más clásica, digamos, como una cerveza muy conservadora, la que le gusta a todo el mundo, y nos vamos a ir como subiendo de nivel un poco los escalones a llegar a una cerveza un poquito más exigente que también exige una tapa un poquito más fuerte, porque es importante que los sabores se tienen que combinar mucho, ¿no? Entre la cerveza, o sea, cuando hablamos de un maridaje, es que el maridaje literalmente es como una unión. Entonces, si los dos sabores son fuertes, o sea, si queremos un sabor fuerte, los dos sabores tienen que ser fuertes y ahí un poquito a la vez funcionan de la misma manera. Entonces, vamos a empezar con la primera. Sí, pero antes de empezar me gustaría, Federica, empezar a conectar lo que vamos a hacer en este momento con las cervezas y las tapas, claro, y conectarlo con lo que les mencionamos al inicio, y es con las recomendaciones de inversión. Entonces, así como Federica nos menciona, vamos a trabajar con 5 tipos de cervezas, desde la más simple, la más sencilla, hasta cerveza tal vez más fuerte, más compleja, con 5 perfiles de riesgo a la hora de invertir, donde básicamente tenemos desde un perfil muy conservador, que yo lo asociaría con la cerveza más ligera que vamos a ver ahora con Federico. Es la primera que vamos a servir. A un perfil cauteloso, después uno moderado, valiente y arriesgado. Ahorita vamos a entender un poco la diferencia entre cada uno de ellos, pero importante que empezamos a hacer esos símiles entre los tipos de cerveza
y los tipos de perfil de riesgo asociado a las inversiones. Entonces, antes de entrar en materia, Federica, yo creo que es importante que hagamos un video en el que vamos a ver de manera muy sencilla en qué consiste este servicio de delegación que queremos que ustedes conozcan el día de hoy. Perfecto. Sabemos que cumplir tus metas personales y familiares te hace vibrar. Y en Protección trabajamos para que puedas cumplirlas con asesoría experta y soluciones personalizadas. Te presentamos Gestión Pro, un servicio de gestión profesional de tus objetivos de ahorro e inversión, con recomendación y delegación de la estrategia de los expertos en una inteligente mezcla con tecnología de última generación. Partimos de tus objetivos: inversión, gestión patrimonial, vivienda, dejar un legado o tu futuro pensional. Entendiendo tu objetivo, el plazo en el que quieres cumplirlo, tu perfil de inversionista y alineados con las oportunidades del mercado, diseñamos tu plan financiero y gestionamos de manera permanente y automática tu estrategia de inversión para que alcances tus metas en el plazo deseado. Todo esto basados en nuestra filosofía de inversión, un proceso de toma de decisiones que utiliza un detallado análisis económico y fundamental y un estricto proceso de optimización y construcción de portafolios de inversión. ¿Cómo funciona? El proceso de Gestión Pro es muy sencillo y ágil. Primero, empezamos por conocerte. Queremos saber cómo te gusta invertir y qué tipo de riesgo estás dispuesto a asumir. Segundo, después tú estableces tu objetivo y el plazo en el que quieres cumplirlo. Tercero, con base en esta información, recibirás nuestra recomendación experta de una estrategia de inversión diversificada, con la que obtienes el balance ideal, generas retornos al invertir en múltiples activos, sectores y mercados, y te beneficias de la flexibilidad a la hora de aprovechar las oportunidades de acuerdo con la visión y los movimientos de los mercados. Finalmente, autorizas a Protección para que administre tu portafolio y haga los movimientos que estime convenientes de manera automática. Con Gestión Pro puedes tener una inversión sencilla, diversificada, sin costo adicional, enfocada en tus objetivos, con asesoría experta, en un servicio ejecutado por un equipo de expertos que estarán constantemente tomando decisiones por ti. Además, no tendrás que ocuparte de tomar decisiones que demandan tiempo y conocimiento experto. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Tú creas el objetivo de ahorro y nos delegas tu gestión. Nosotros gestionamos tu estrategia de inversión para que juntos lo hagamos realidad. Con Gestión Pro, lo que antes era exclusivo, en Protección es para ti. Delega ya tus inversiones en Gestión Pro. Bueno, después de haber visto este video donde de alguna manera queda claro de qué se trata, en qué consiste este servicio de delegación, vamos a arrancar con Federica con la primera etapa. Recordemos claro, sí, que va a ser una etapa tal vez la más básica, por decirlo de alguna manera, que totalmente, nuevamente vamos a ir conectando con ese perfil más conservador. Entonces, Federica, cuéntanos qué vas a hacer, qué ingredientes tenemos. Bueno, entonces aquí tenemos, como estamos hablando también de las cervezas, ¿no? La primera cerveza es una cerveza rubia, es una cerveza muy clásica y es seguramente cuando pensamos en la cerveza es la primera opción que buscamos, ¿no? Algún sabor que conocemos, un sabor que nos hace sentir como en una zona de confort, yo siempre digo. Entonces, para esa cerveza rubia, ¿no? Que es un sabor muy amable, que no es ni siquiera amargo en la boca, yo escogí en este caso una tapa que también, digamos, con unos sabores que a todos nos gustan, unos sabores que no usamos solo una tapa, sino también una pasta, una pizza, unos sabores, digamos, que nos hace sentir como en casa. Entonces vamos a hacer una brusqueta, una clásica tapa o brusqueta de tomate y albahaca. Entonces la vamos a empezar a condimentar, ¿listo? Aquí tengo unos tomates picados, a mí me encanta el tomate uvalina picado. ¿Ese está cocinado o es No, fresco? No, está crudo, crudo, ¿listo? Está crudo. En este caso tenemos un sabor crudo. Si lo quisiéramos cocinar, lo podemos cocinar, pero el sabor nos cambia, el sabor queda un poquito más fuerte, un poquito más marcado, entonces ya digamos que pasamos a otro nivel. Ya el tomate cocinado se vuelve un poquito también más amargo, entonces tal vez estamos como aumentando un poco el escalón. Vale. ¿Listo? Entonces le vamos a poner sal, facilísimo, ¿no? Sal, pongámosle sal siempre primero, pimienta, ¿no? Le vamos a poner pimienta. ¿Te gusta la pimienta? Sí, mucho. Perfecto, entonces le vamos a poner bastante pimienta. Eso es como un clásico, ¿listo? El clásico. Hay algún comentario y es que, para que tal vez no genere confusión, y es que le estamos agregando pimienta, pero no necesariamente entendamos que en inversiones echarle mucha pimienta a veces se asocia como al pique, como al riesgo. Aquí estamos hablando simplemente de una brocheta
algo muy básico, muy básico, pero donde finalmente, en este caso, la pimienta es un ingrediente fundamental. Es fundamental, porque juega muy bien con los sabores y juega muy bien también con el tomate, entonces finalmente como que se balancea un poco, entonces no nos va a picar demasiado. Obviamente si nos excedemos sí, pero si quisiéramos excedernos, en este caso yo le pondría más como un picante, pero la pimienta digamos que se queda como en un nivel como básico. Le vamos a poner aceite de oliva, extra virgen, que es obviamente el clásico, literalmente condimentamos porque le tenemos que dar ese toque como de humedad. Mezclamos y nos falta obviamente el sabor aromático, que es la albahaca, que a todos nos encanta y que se acompaña muy bien con esta cerveza. Entonces mezclo, voy aquí a mover esto acá a un ladito y vamos a picar la albahaca y ya tenemos una brusqueta. Ahorita simplemente vamos a cortar el pan y también el pan, porque también digamos que escogí diferentes tipos de panes según también el tipo digamos de tapa o de brusqueta en este caso. Y en este caso voy a usar un baguette clásico que es perfecto, que es un sabor digamos que a todos nos encanta. Yo amo el baguette además, pero literalmente pues no nos hace como sobrepasarnos un poco de sabor. Si están preguntando, el color de la albahaca es una albahaca morada, ¿no? Porque la podemos encontrar verde o morada. El sabor es un poquito más aromático, pero la verdad el sabor es el mismo, ¿no? Pero me encanta la combinación de la albahaca morada. Entonces, Federica, y aprovecho ahorita que haces ese comentario, y es que ya te iba a preguntar, yo no conocía esa albahaca morada, y es cuando realmente, como esa expertise, en este caso tuyo, de la cocina, es súper importante. A mí me dicen qué es eso, y seguramente hubiera dicho algo muy distinto a una albahaca, pudiera haber dicho cualquier otro tipo de hoja, por decirlo de alguna manera. Y aquí es cuando mencionamos esa importancia de cuando uno está al lado de un experto, en este caso Federica, pues va uno más tranquilo. Finalmente yo tal vez no hubiera atinado a decir lo que tú dices es muy cierto y la verdad es totalmente importante lo que tú dices, porque es cierto que todos queremos lanzarnos, ¿no? a experiencias que no conocemos, pero hay cosas que sí necesitan un experto, ¿no? Y en la cocina funciona un poco igual. Es cierto que la inventiva, pero hay cosas que sí a veces necesitan un seguimiento. De acuerdo. Y es importante tenerlo, como tú acabas de mencionar en el tema de tener un experto que te pueda guiar en tomar la mejor decisión, porque a veces cuando nos equivocamos, por ejemplo en la cocina, si le ponemos demasiado sal a algo, pues es difícil si no sabemos cómo bajar la sal. Hasta a veces para un chef es difícil bajar la sal. Correcto. Entonces imagínate para una persona que no conoce. Entonces siempre es importante tener como el consejo de un experto pues para poder tener un mejor resultado. Completamente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos literalmente una mezcla, es una mezcla muy básica, muy suave. Es una mezcla que literalmente en boca no nos va a afectar, un sabor muy conocido que siempre buscamos, a veces en muchas preparaciones. Aquí lo tenemos. Entonces simplemente voy a cortar el pan y voy a armar mi primera tapa. ¿Listo? Estamos saliendo entonces de la primera etapa. Total. La más básica. Y vamos a empezar a ir evolucionando ahorita cuando terminemos. Este es un perfil, como muy conservador. Es muy conservador. Es un perfil muy conservador, es un perfil que a todos nos gusta. Y la verdad, pues, no, todos tenemos, digamos, ese lado de perfil. Entonces aquí tenemos, obviamente, nuestro pan baguette. Y la vamos a cortar y obviamente cuando nosotros armamos una tapa, voy a mover aquí mi cerveza, y queremos cortar el pan, también es importante, pues no lo vamos a cortar así, digamos, siguiendo, digamos, la horma del pan, sino lo vamos a cortar un poco en diagonal, sí, para que obviamente estéticamente se vea mejor. Entonces primero, siempre quitamos como la primera parte, y esto lo dejamos acá a un ladito, esto después lo rifamos, sí, esa parte, siempre se rifan, ¿no? Esas partes, y simplemente después así cortamos, así como en diagonal, porque la volvemos un poquito más alargada, ¿no? Entonces, si lo ven, la forma, entonces se ve como más alargada, más grande y automáticamente se ve también mucho más bonita. Entonces, voy a cortar como dos y vamos a armar las primeras y efectivamente con esta cerveza se acompaña súper bien. Entonces, ¿qué tal esta delicia, cierto? Super. Entonces, vamos acá a empezar a emplatar, como te digo. Aquí la tenemos en una madera porque estamos siempre con unos toques como rústicos. Voy a emplatar una. Listo, ¿vale? Mientras que Federica sigue emplatando, me gustaría ir como conectando con lo que hemos venido mencionando de las recomendaciones y la importancia, cómo estamos arrancando este proceso. Y es, definimos un objetivo, en este caso el objetivo es, vamos a realizar una brocheta con los ingredientes que ya Federica nos mencionó. Cuando tenemos claro ese objetivo y ese gusto al quien le vamos a servir, puede ser a un familiar, un amigo, si sabemos que esa persona tiene un gusto que tal vez no quiere cosas muy sofisticadas, no quiere picante, no quiere innovar, digamos de alguna manera, sabemos que vamos a quedar muy bien con este tipo de etapa. Lo mismo sucede en las inversiones. Cuando yo soy de un perfil muy conservador, seguramente lo que quiero es simplemente algo que me conserve, valga la redundancia, mi dinero invertido, ahorrado, donde no sufra muchas variaciones en el tiempo y donde claramente sé que por el hecho tal vez de
no estar probando nuevos sabores, por decirlo de alguna manera, pues también el comportamiento o la experiencia de esa recomendación o esa inversión también va a ser algo un poco más plano, donde vamos a ver ahorita cuando veamos las otras cervezas, cómo esa experiencia empieza a cambiar y cómo las sensaciones son distintas y nuevamente todo muy conectado con los gustos en la cocina del cliente, del comensal, perdón, y de cara a inversiones del cliente de acuerdo a sus objetivos, su perfil de riesgo y sus propósitos. Listo, entonces ya tenemos la primera y lo que tú decías es perfecto. Es un cliente 100% conservador, es un sabor muy clásico, la primera cerveza que nosotros siempre buscamos cuando pensamos en cerveza, el color también y efectivamente con una brusqueta muy sencilla, o sea, no muy sencilla, deliciosa, porque es una delicia. Eso no quiere decir que el hecho de que sea sencilla no sea rica, sino es un sabor que básicamente nos mantiene en una zona de confort y nos hace como sentir tranquilos, ¿no? Que estamos como en una zona segura. Entonces vamos a pasar a... Aquí nos vamos, exacto, te voy a pasar. Si después te la voy a volver a pedir como vamos a mover un poco las tablas. No puedo ir comiendo ni tomando cerveza. Pues si quieres al final podemos ir a hablar. Mientras tanto no, que sea para que se... Entonces, nos vamos con la segunda. Yo aquí voy moviendo un poco las tablas, ¿listo? Bueno, nos vamos con la segunda brusqueta, que es una brusqueta ya un poquito, digamos, vamos a aumentar un poquito el sabor. Y aquí tengo una brusqueta de pimentones asados, ¿listo? Entonces, aquí tengo los pimentones asados. Es un pimentón delicioso que lo podemos usar para muchas preparaciones, también para las pizzas, para una pasta también. Y para eso también vamos a usar una cerveza, también es una cerveza rubia, pero es una cerveza rubia ligeramente más amarga. Entonces, una cerveza que siempre, digamos, nos hace sentir como en una zona de confort, tranquilos, la conocemos, pero al mismo tiempo ese sabor amargo nos hace aumentar un poco el nivel. Le mete uno como un poquito de sabor. Un poquito más de sabor. Y con el pimentón asado juega muy bien y efectivamente es perfecta, porque obviamente siempre estamos con una cerveza rubia, que son las más livianas, que son las más refrescantes, los sabores más conocidos, pero el hecho de que sea un poquito más amarga, de hecho se dice que es blanca y huele, de hecho cuando ya la destapé el olor es diferente, ya se siente es amargo, me hace subir un poquito más de escalón. Okay. ¿Listo? Entonces la vamos a servir, es lo primero, y nos vamos con una tapa de pimentones asados. ¿Listo? Aquí vamos. Perfecto. De hecho el color, miren el color, que por ejemplo, uno podría mostrar las dos, y ya se ve la diferencia. Y uno pensaría que esta cerveza es mucho más liviana de la primera, porque es más transparente, pero la verdad es un poquito más amarga. Entonces el sabor sí es un poquito más fuerte. Okay. ¿Listo? Entonces eso también influye mucho. La importancia nuevamente de conocer un poco. Exactamente, porque lo mismo pasa en inversiones y muchas veces los clientes cuando se enfrentan a una inversión tal vez se dejan llevar por algún tipo de nombre o de característica de un producto, pero si no conocemos muy bien qué es lo que hay detrás, pues difícilmente vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí lo que estamos haciendo, tratando de reforzar ese mensaje de la importancia de contar siempre con un experto a la hora de delegar. En este caso yo a Federica le delegaría un almuerzo, una comida, y seguramente Federica nos delegaría la gestión de sus ahorros. Esperamos que sea así, Federica, hacia adelante. Totalmente, eso sí es cierto. Entonces, aquí volviendo a nuestra brusqueta, tenemos acá nuestros pimentones asados. Es un pimentón simplemente asado, ¿no? Se le quitamos la cáscara, lo fileteamos, lo cortamos en julianas, y aquí obviamente lo vamos a seguir condimentando. Entonces le ponemos un poquito de sal, siempre pongámosle sal a las preparaciones, un poquito de pimienta, ¿listo? Aquí la tenemos. Y aquí le vamos a agregar también un toque, porque estamos hablando también que vamos a aumentar un poquito el nivel, entonces le vamos a poner un poquito de ajo. ¿Te gusta el ajo? Mucho. Aquí tenemos un ajo simplemente picado, está en crudo, y esto le va a dar y le va a potencializar el sabor de los pimentones. Podemos también no ponérselo, ¿no? Si no nos gusta, pero la verdad el ajo sí le da como ese escalón que lo hace subir un poquito más. Aprovecho, Federica, y hay un tema aquí muy importante para que mencionemos, y es que a la hora de preparar una receta vemos que hay diferentes ingredientes. Quiero que nos cuentes un poco la importancia de escoger unos buenos ingredientes. ¿Por qué lo digo? Porque también en inversiones, cuando vamos a generar una recomendación, esos ingredientes también son claves. Y los ingredientes me refiero a cuáles son los, digamos, los vehículos de inversión a través de los cuales yo voy a, valga la redundancia, a invertir, y una serie de elementos que son necesarios tener presentes a la hora de tener una buena recomendación. Seguramente si Federica aquí usaras unos ingredientes tal vez no muy buena calidad,
el resultado sería muy distinto. Entonces me parece importante mencionar esa relevancia de unos muy buenos ingredientes, como se conecta también con unos buenos ingredientes en materia de inversiones. Qué bueno este comentario, porque es importantísimo. O sea, el ingrediente es fundamental para una receta. Es cierto que es fundamental tener un experto, alguien que sepa, obviamente, de cómo seguir esa receta y cómo preparar esa receta, pero el ingrediente es clave, porque finalmente el ingrediente es el sabor. De acuerdo. Entonces, si nosotros tenemos un ingrediente de muy mala calidad, de baja calidad o de escasa calidad, el resultado no va a ser el mismo. Puede que preparemos la misma receta, pero sí el resultado va a ser totalmente otro. Entonces, sí es importante que el ingrediente sea de muy buena calidad, porque eso garantiza que el resultado sea bueno. Puede que nos podamos equivocar un poquito, pero el resultado va a ser bueno. Entonces, y aprovecho, se me viene un tema a la cabeza súper importante, y tiene que ver con un concepto que se llama la diversificación. Y es como yo, cuando genero una recomendación, cuento con diferentes clases de activos: renta fija, renta variable, en el extranjero, a nivel local, etc. Y aquí vemos también de alguna manera una diversificación en ingredientes, porque yo, si me dicen como gestor de inversiones, solamente tiene 2 ingredientes para cocinar una recomendación, les digo, no voy a entregar mi mejor resultado. Si según yo le digo a Federica, tienes pimentón y limón únicamente, pues el resultado final no va a ser el mejor. No, total, y tienes toda la razón. O sea, es importante conocer, primero que todo, tener, digamos, una variedad, y segundo, saber cómo combinarlas, saber cómo mezclarlas para poder dar el mejor resultado, ¿no? Eso es importante. Entonces, aquí yo le voy a poner un poquito de jugo de limón. ¿Listo? Para darle, digamos, porque el jugo de limón me va un poco a bajar ese sabor ahumado, sí, y del aceite de oliva, que es característico, digamos, de esta preparación, y le va a dar un toque como refrescante, y ya está. Y simplemente voy a armar mi segunda tapa, mi segunda brusqueta, para combinar con esta cerveza, ¿no? Y aprovechamos responder 2 preguntas del público, claro, que aquí estoy viendo en directo. Yo mientras tanto, de Julián. Nos pregunta, ¿cómo se puede identificar el nivel de amargo de una cerveza? 1. Y 2, ¿qué preparación tiene el ajo? Entonces, el ajo, vamos con la primera pregunta. El amargo de una cerveza, pues nada, es como todo, hay que probarlas, ¿no? El amargo de una cerveza se prueba, y las cervezas tienen grados de amargura, que es un poco, que va ligado un poco de su complejidad. Entonces, por ejemplo, una cerveza, en este caso, que es una rubia blanca, es un poquito más amarga, y efectivamente las cervezas tienen también como etiquetas, ¿no? Tienen como una descripción, ¿no? Que dicen que por detrás muchas veces está como el nivel de amargura que hay, digamos, en esas cervezas, y van por niveles. Ahí podemos identificarla antes, obviamente, de abrirla. Y luego simplemente la probamos y el amargor se siente, porque literalmente son un poquito astringentes en la garganta, y ahí logramos medir, digamos, ese tipo de amargor. ¿Listo? Que tiene la cerveza. Y el ajo simplemente es un ajo picado, lo vuelvo a mostrar. Es un ajo picado, y yo lo mantengo en aceite. El ajo, una vez que se pica, si lo tenemos abierto, lo conservamos en aceite de oliva o aceite de girasol. A mí me gusta más de oliva, y simplemente evitamos que se oxide, y así lo podemos usar, digamos, en varias preparaciones. De hecho, lo podemos tener así en un tarrito durante toda una semana. ¿Y la cantidad de aceite afecta mucho la calidad del ajo? Si me paso, si me excedo en aceite. No, entonces, depende del aceite. Si es aceite de oliva, obviamente el sabor va a ser un poquito más fuerte al final, ¿no? Porque el aceite de oliva tiene un sabor más pronunciado. Si es aceite de girasol, sí, en cambio el sabor va a quedar un poquito más planito, y no me va a afectar tanto el sabor, digamos, de la preparación. El aceite de oliva siempre es un poquito más como dominante. Entonces, si yo me excedo un poco, al final es posible que mi preparación tenga un sabor un poquito más ácido, ¿no? Eso también, digamos, influye. Entonces, en este caso nos vamos con un baguette. Yo escogí para este tipo de tapa un baguette artesanal, que es un baguette que tiene un poquito más de fermentación, y esa fermentación se la lleva muy bien con el pimentón asado, ¿listo? Porque aquí estamos hablando también de una cerveza que es un poquito más amarga, entonces ese fermentado del pan se la lleva muy bien. Entonces ya tenemos, digamos, una zona. Estamos con sabores muy conocidos, pero ya estamos como a otro nivel, ¿listo? Entonces nos vamos a cortar el pan. Aquí tengo el cuchillo, y seguimos con el mismo corte, siempre en diagonal, como sabemos, y ya lo tenemos. ¿El pan se puede tostar? Nos preguntan. Sí, también se puede tostar. Si nosotros queremos, lo podemos tostar, y obviamente el tostado, yo aconsejo tostarlo, ponerle un poquito de aceite y tostarlo, pero ahí ya también el sabor, o sea, el sabor varía. Claro. Un pan tostado ya se vuelve un pan un poquito más marcado. O sea, el sabor y la textura del pan también en boca es un poquito más marcado, entonces ya, digamos, el nivel cambia. Pero el crujiente también le da como un contexto totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces también es cierto. Entonces voy a cortar
una sola, ya que vamos a emplatar una y una para tenerlas todas en fila al final con las mismas cervezas, y lo tenemos. Y aquí les muestro este pan artesanal, que efectivamente es un poquito más oscuro por dentro, es una miga un poquito más abierta por la fermentación, y entonces ya lo vamos a empacar, a emplatar. ¿Listo? Entonces voy a hacer esto, voy a mover acá, como te decía hoy, mis tablitas por todo lado, te voy a pedir la misma. Claro. Perdón. Aquí aprovecho y vamos como conectando, ya Total. tenemos dos tapas, una tapa, digámoslo, para un comensal muy conservador, la siguiente para un comensal cauteloso, donde hemos visto cómo los ingredientes van variando un poco, le vamos metiendo un poquito más de sabor. De sabor. Y esto conectado con las inversiones también pues, se asimila cuando yo paso de un perfil muy conservador a un cauteloso, y vamos a ver un poco con los otros perfiles u otras cervezas. La diferencia de uno a otro básicamente es que le voy agregando un poco de renta variable, es decir, de acciones. Entonces estas acciones, tal vez para no todos es muy familiar, pero tal vez algunos sí lo conocen, es el componente, yo diría, que le da como ese sabor a las inversiones, es ese picante que le da a las inversiones, y que seguramente en la medida que yo vaya pasando ahorita de una cerveza a cada vez una cerveza un poco más fuerte, pues vamos a ver cómo cuando conectamos con las recomendaciones, cada una de ellas va a tener un poquitico más de ese picante, es decir, de renta variable, obviamente de una manera diversificada, y aquí pues claramente eso se hace con un trabajo experto por parte de un equipo con el que hoy en día ya trabajamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestras dos tapas, las primeras dos tapas con nuestras dos cervezas, Correcto. ¿cierto? Vamos a la tercera. Nos vamos a la tercera, y para la tercera vamos a usar una cerveza, ya nos pasamos a una cerveza roja. ¿Listo? Entonces ya vamos a cambiar de color. Es una cerveza un poquito más densa, una cerveza un poquito más amarga, y tenemos un sabor un poquito más amargo, obviamente porque tenemos ya una malta un poquito más tostada. Las cervezas, cuando aumentan el color, o sea, cambian el color, es que hay un mayor tostado, por ende, digamos, la amargura tiende a aumentar un poco. Entonces nos vamos con esta cerveza roja, la voy a abrir y la voy a servir. Y para esta cerveza nos vamos con una brusqueta, o una tapa en este caso, de champiñones. ¿Listo? Entonces voy a servirla para que veamos también, digamos, el efecto que tiene. Pues champiñones, hay muchos tipos de champiñones. Muchos. También en ese sentido, tú puedes decir, hay champiñones como más dados a una brocheta un poco más arriesgada, digámoslo así, que tú digas por el sabor. Sí. Entonces, sí, es una muy buena pregunta. De hecho, hay varios tipos, digamos, de champiñones o de setas. Y, por ejemplo, en este caso, y se los voy a mostrar, yo los champiñones que usé para este tipo, digamos, de brusqueta, hice una mezcla, que es el champiñón clásico, que es el champiñón común, que es el blanco que nosotros conseguimos en todos los lados, en Carulla sobre todo, como saben, pero digamos que es una mezcla entre el champiñón clásico, y en este caso tengo unos portobellos minis. Entonces el portobello, como tú dices, le da un sabor un poquito más arriesgado. O sea, si yo la mezcla, digamos, de estos dos champiñones hace que en este caso mi brusqueta tenga un sabor un poquito más fuerte. Bueno, pero si yo quiero que este sabor se mantenga un poquito más moderado, digamos, al 100, sí lo debería usar solo con un champiñón, digamos, blanco, un champiñón común. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí a servir. Voy a terminar de servirla porque es que verla así como en el límite, no puedo. necesito servirla. Entonces aquí lo vamos con los niveles. ¿Listo? Perfecto. Y nos vamos entonces con nuestros champiñones. Aquí tengo unos champiñones simplemente que se cortaron, que se picaron y se saltearon con un poquito de aceite y un poquito de ajo. Aquí los tengo que terminar. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a poner? Primero que todo les voy a poner perejil. El champiñón con el perejil se la lleva muy, 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 muy bien. Ahora, el perejil, yo digo siempre que a no todo el mundo le gusta. Podríamos también obviarlo, pero la verdad sí, el perejil le da un sabor bastante fuerte. Entonces le vamos a poner todo el perejil. Federica, como tratando de seguir en la conexión de estos dos temas, se me ocurre algo importante para conectar, y es que a la hora de cocinar, pues aquí estamos hablando de unas brochetas que realmente la elaboración pues es un poco más sencilla, pero cuando un chef, como en tu caso, va a hacer una preparación más sofisticada, que consume más tiempo, un proceso mayor, necesitamos un equipo importante que te apoye. Tú necesitas personas que te ayuden en diferentes temas, en la cocina, en la escogencia de los ingredientes, diferentes temas, y eso también tiene mucho sentido a la hora de las inversiones, y es que cuando uno delega en un experto una recomendación de inversión, pues no solamente está diciéndole a un experto que usted puede conocer, ayúdeme a invertir, sino que detrás de un equipo muy importante. Y en el caso de Protección y Gestión Pro está el equipo de estrategias de protección,
pero también de la misma manera trabaja con un equipo regional, el equipo de Sur Asset Management, donde tenemos equipos en Chile, Perú, México, Uruguay y el de Colombia, donde entre todos generamos una sinergia que nos ayuda realmente a entregar el mejor plato, en este caso la mejor recomendación de inversión, que es un poco con lo que quería comentarles y unirlo con el mensaje de Federica, porque realmente cuando uno ve esto sabe que detrás hay trabajo de otras personas que tal vez no se ven en el día a día. Quería como dar ese mensaje porque creo que es importante. No, lo que tú dices es muy cierto, primero que todo porque es cierto que las brusquetas son finalmente unas preparaciones, digamos, que pueden parecer sencillas y son ricas, pero como todo necesita su tiempo. Claro. Todo necesita su tiempo y obviamente pues para poder hacer esto hubo una preparación previa, se tuvo que asar el pimentón, se tuvieron que saltar los champiñones, o sea, todo tuvo una preparación previa. Toda esta mise en place tiene una preparación y las cosas llevan tiempo. Para tener un buen resultado también necesitamos tiempo y obviamente tenemos que tener, en este caso, pues yo también tuve ayuda, digamos, para esta mise en place, una persona, digamos, un equipo que te ayude a tener, digamos, estos buenos resultados. Entonces sí, hay como literalmente, o sea, parece fácil y muy sencillo, pero sí hay detrás, digamos, todo un equipo y toda una preparación y toda una planeación para poder llegar a preparar, aunque sea solo unas sencillas brusquetas. Yo quería aprovechar porque el tema que tocas es súper importante y es que ese factor tiempo en inversiones sí que es relevante. Cuando yo como inversionista, y como veíamos tal vez en el video inicial, uno de los factores que tengo que tener en cuenta es el perfil de riesgo, pero otro muy importante es el tiempo o el horizonte en el cual quiero alcanzar dicho objetivo. Entonces, si por ejemplo yo como una persona del común que quiero ahorrar o invertir y pienso que o deseo cumplir dicho objetivo en 5 años, pues claramente si a los 2 años no estoy viendo el desempeño que estaba esperando, pues digamos que la reacción nunca debe ser abandonar, sino me propuse esperar 5 años, por lo tanto debo esperar los 5 años. En inversiones es un tema que fluctúa mucho de día a día, de semana a semana, mes a mes, por lo tanto muchas veces si yo trato de salirme antes del tiempo, pues seguramente estoy incurriendo en un error. Entonces quería conectarlo con ese tema que menciona Federico porque es fundamental tener presente los tiempos, que en el caso de la cocina de la preparación, si aquí Federica se pone a correr seguramente en 5 minutos hacer las 5 brochetas, pues el resultado va a ser caótico, por decirlo de alguna manera, pero si contamos con el tiempo adecuado, el resultado va a ser el que estamos esperando. No, y lo que dices es muy cierto, porque pasa un poco también como en la cocina. Es cierto que a veces, digamos, decimos, a veces hay preparaciones que son rápidas y son ricas. Hay preparaciones que son muy rápidas, pero finalmente como que nos dan una satisfacción inmediata, pero finalmente no queremos volver a preparar. Entonces sí, las preparaciones, por más sencillas que tengan, necesitan un tiempo para poder efectivamente obtener un buen resultado y tener una buena satisfacción, que eso es lo más importante, ¿no? Que cuando comamos nos sintamos que estamos comiendo algo rico. Entonces, generalmente las cosas demasiado rápidas, sí, nos calman el hambre, pero finalmente no es lo que queríamos. Entonces sí necesitamos tiempo, aunque preparemos una ensalada, pero una ensalada, hay una diferencia entre una ensalada muy sencilla, muy básica y una rica ensalada. Una rica ensalada sí lleva un poquito más de tiempo. Chicos, qué pena interrumpirles desde el máster, pero quiero contarles que ya hemos entregado 8 de los premios. Wow. De los premios que tenemos para hoy, de estos 10 bonos de 100.000 pesos de Almacenes Éxito. Recuerden seguir a Protección en la cuenta de Instagram @proteccionsa. 2, publicar una historia en la que se vea que están en este evento, que lo están viendo, que están participando, y etiquetar a Protección en Instagram @proteccionsa. 3, tomar un pantallazo de la publicación ya realizada y enviarla por mensaje directo de Instagram a la cuenta de Protección. Y lo último, muy fácil, indicar en el mensaje su nombre completo, tipo de documento, número de documento, correo electrónico, dirección y ciudad. Adelante con esta maravillosa mezcla de cocina e inversiones. Bueno, buenísimo. Aquí ya tenemos entonces 3 brochetas armadas. 3. Yo diría la muy conservadora, cautelosa, moderada. Vamos a pasar al componente un poco más picante, las últimas 2, sí. La que yo asociaría a un perfil valiente y después a un perfil arriesgado. Pero antes, Federica, yo quisiera reforzar algunos elementos importantes de cara a las ventajas que significa invertir en Gestión Pro. Lo primero es que se está delegando 100% a un experto, y esto realmente es muy importante porque muchas veces todos nosotros tenemos otras actividades o no somos expertos en inversiones, no tenemos el tiempo, por lo tanto cuando yo delego simplemente digo, quedo tranquilo, alguien que sabe qué está haciendo va a manejar mis inversiones.
2, es 100% digital, es decir, ya hoy en día pueden ingresar a través de protección.com/gestionpro y van a encontrar una experiencia digital que les va a permitir hacer todo el proceso, que es muy sencillo, muy rápido, y realmente van a ver cómo en muy poco tiempo van a estar vinculados a un servicio tan, yo diría, ganador como el que tenemos hoy en día. Y muy importante, no tiene ningún costo. Muchas veces cuando nos ofrecen cosas tan buenas decimos, pero eso vale más. En este caso no vale más y creo que es algo que no se puede desaprovechar y los invitamos nuevamente a que, digamos, se asesoren de su comercial en protección y estén muy atentos a lo que estamos generando hoy en día desde el equipo de estrategias en protección para poder entregarles a ustedes una solución adecuada en materia de inversión. Entonces, Federica, pasemos a esta cerveza número 4, tapa claro número 4, tapa valiente, entonces, diría aquí yo. Tenemos ya tenemos una cerveza mucho más valiente, como tú dices, ya empezamos a subir el nivel y efectivamente nos vamos con una cerveza negra con unos toques de chocolate. Entonces estamos hablando con una cerveza que es un poquito más densa, sí, un poquito más amarga. Y obviamente también la tapa que voy a preparar, la brusqueta, también es una brusqueta bastante interesante, porque voy a preparar una brusqueta de chorizo picante con suero costeño y jugo de limón y cebollín. Entonces, obviamente ya tenemos unos sabores un poquito más fuertes. ¿Y qué pasa? Primero que todo tenemos el chorizo picante y el lácteo del suero costeño que va a balancear ese picante. Entonces tenemos un valiente, pero es un valiente porque obviamente ya tenemos unas notas más fuertes y se va a lanzar con una cerveza que sabe a chocolate, un poquito achocolatada. Entonces esta explosión de sabores en boca ya es una persona que se quiere arriesgar, ¿no? Es una persona que ya quiere como algo un poquito más, digamos, más interesante, digamos, para la personalidad. Entonces, Federica, y aquí cuando veo los ingredientes de estas aceitunas y desde mi poca experiencia en la cocina, ¿qué pasa si uno le agrega una aceituna a una brocheta como esta? ¿O estoy cometiendo una locura? De poder se puede, pero el resultado creo que no sea... No, de poder se puede, pero creo que el resultado no va a combinar, ¿no? Eso, y por eso es importante el experto. Porque yo la verdad, yo no combinaría la aceituna con este tipo de... Porque la verdad el sabor no combina. El sabor me mata completamente los sabores. ¿Por qué? Porque la aceituna en este caso es un sabor muy dominante. No porque sea rico, es que los sabores se tienen que combinar. Por eso es importante un experto. La aceituna tiene un sabor muy dominante. Aquí tenemos también las Kalamata que son sumamente fuertes. Son Kalamata que son un tipo de aceitunas que son muy fuertes. Entonces me va a opacar completamente el sabor del chorizo picante, que yo quiero que me domine. Ya. Entonces, en este caso, la aceituna no me va a combinar, no es la combinación. Por eso es importante lo que tú decías de tener un experto y alguien que te guíe, porque simplemente no vas a tener el mismo resultado, no lo vas a disfrutar de la misma manera. Y ahorita que lo dices, creo que vale la pena hacer un símil muy relevante en materia de inversiones, y es que muchas veces los clientes, voy a poner un ejemplo, un cliente, un perfil cauteloso, que está invertido principalmente en activos de renta fija, activos que realmente no fluctúan mucho en el mercado o si fluctúan en unas proporciones menores y dicen, oiga, ¿qué pasa si le metemos más acciones a mi portafolio, si le metemos más picante al portafolio? Y la respuesta, un poco alineado con lo que mencionaba Federico, la respuesta es no. Claro, usted puede meter acciones, pero finalmente está metiendo un componente que no se ajusta a su perfil de riesgo, un componente que no va en función de lo que usted está buscando y finalmente la experiencia no puede ser la que usted quiera al final del día. Entonces es muy importante tener presente eso, saber cuál es mi perfil, cuál es mi gusto en caso de cervezas y cómo los combino. Y en este caso, pues cuando hablamos tanto de cocina como de inversiones, pues lo importante es siempre delegarlo en un experto para no ir a cometer algún error como el que estaba. Porque sí, lo que tú dices, más que un error es porque la experiencia no es la misma. De acuerdo. Y cuando no se tiene la misma experiencia, pues claramente pues la satisfacción es mucha. Entonces uno sí necesita un experto para tener la mejor experiencia. Eso sí es un hecho. Entonces, ¿y la cerveza se puede michelar o también es una...? No, sí, entonces, a mí pues, si michelamos la cerveza, que sea una cerveza rubia. No, está bien, pero que sea una cerveza rubia. Que sea una cerveza rubia muy suave, porque es como, básicamente, es un poco como el vino caliente. Sí. ¿No? Entonces, pues, el vino caliente, si usamos un extraordinario vino, pues, para un vino caliente, pues, le estamos dañando todas sus características. Entonces, digamos que la podemos michelar, pero una cerveza rubia, bastante suave, porque cuando la michelamos le queremos dar un poco de sabor. Listo. No, pero michelar una cerveza negra, pues es una lástima, porque la verdad queremos otro tipo de sabor en la boca. ¿Listo? Entonces yo le voy a poner el limón directamente sobre el chorizo primero. Me gusta mezclar primero todos los sabores y después armarla. Entonces le voy a poner 2, en este caso
un limón, digamos, porque tengo aquí 2 medios limones, mezclamos y simplemente tengo chorizo picante, que ya tiene todo el sabor, ¿no? Un chorizo que ya está simplemente cortado, tajado y salteado. Aquí lo tengo, perfecto. Que conste que la pregunta de la michelada la hizo Alexander, no fue... Ok. No, pero está muy bien. No fui yo. Pero les voy a decir, es importantísimo hacer las preguntas y aprovechar que hay un experto para este tipo de preguntas para tener las respuestas. Buenísimo. Porque para eso estamos, Esperemos que a Alexander le haya quedado claro el mensaje. Lo mismo pasa con las inversiones. Hay que hacer las preguntas para tener todas las dudas claras y para tener el mejor resultado y pues no michelar una cerveza negra, que es una lástima, ¿no? Lo mismo debe pasar con las inversiones. Entonces, eso es clave. Listo, entonces tenemos nuestro chorizo mezclado con el limón, que no sé si viste, pero cuando le ponemos el limón a una proteína, el color tiende a desaparecer un poco, porque el ácido del limón desnaturaliza las proteínas y por eso parece, digamos, que se cocina, pero no es cierto que se cocina. ¿Listo? Y en este caso vamos a usar un pan de semillas. En la de champiñones había usado un pan de ajonjolí, un baguette de ajonjolí, que la ajonjolí se la lleva súper bien también con los champiñones. En este caso voy a usar un pan de semillas. Aquí lo tengo, entonces tengo aquí mi brusqueta, ahorita van a ver cómo la vamos a armar y la vamos a cortar y ya tenemos nuestra cuarta tapa. Ahora, yo si quisiera, digamos, volver esta brusqueta de Valiente, pasarla a un poco, digamos, a un perfil ya muy arriesgado, le podría poner más picante. Y eso pasa un poco también con las inversiones, o sea, yo puedo pasar de Valiente a arriesgado, o sea, puedo cambiar de modelo. Súper buena pregunta. Y yo te respondería lo siguiente. Cuando uno tiene claro ese perfil de riesgo, voy a poner el caso que nos menciona Federica, un perfil Valiente, pues eso detrás tiene como su explicación. Por lo tanto, uno no debería pasar de un perfil de riesgo Valiente a arriesgado o peor aún, lo que uno no puede hacer en la medida de lo posible es pasar a tomar más riesgos. Si usted quiere tomar menos riesgo, es otro asunto, es otro tema, pero cuando yo empiezo a asumir más riesgo, finalmente lo que puede pasar es que, y lo pongo en casos prácticos en materia de inversiones, y es que si yo soy un perfil moderado y decido pasarme a Valiente, recordemos que cuando yo estoy en un perfil Valiente estoy invirtiendo en mayor proporción en activos de renta variable, es decir, en acciones, y si por alguna razón una vez tú te pasaste de perfil de un Valiente a un arriesgado, o de pasar un poco más de extremo de un cauteloso a un arriesgado, pues lo que va a pasar es que si por alguna razón los mercados corrigen, y esto es natural que suceda, es decir, los mercados están por naturaleza fluctuando día tras día, si cae, no sé, en una semana el mercado de acciones cae 10% y te cogió invertida en el perfil que no era, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir porque dices, hombre, yo realmente no estoy dispuesta a tolerar este tipo de fluctuaciones. Es como si yo me pongo aquí de Valiente a decir, métele una aceituna, métele picante, y cuando me las vas a probar te voy a decir, realmente no me gustó y no la estoy pasando bien. Perfecto. Entonces yo asociaría un poco esa importancia de, si yo tengo un perfil de riesgo, debo mantener mi inversión en ese perfil de riesgo asociado a un horizonte de inversión. Pasar de un perfil a otro realmente no es conveniente bajo ningún punto de vista. Qué bueno esa aclaración. Porque ya tenemos 4 brochetas. Ya tenemos 4, ¿no? Aquí vamos a dejar las dos más fuertes. Y tú me estás haciendo pensar en un tema importante y es la paciencia. Y te digo por qué, porque esa cerveza se ve muy buena. Y en materia de inversiones también hay que tener paciencia. Cuando no le doy el tiempo, ya lo mencionaba hace un rato, cuando no le doy el tiempo que se materialicen los resultados, pues finalmente no van a ser adecuados. Aquí finalmente también hay que tener paciencia para terminar de armar todas estas 5 brochetas, los 5 perfiles, para después sí poder disfrutarlos de ellos. Total. Entonces, vamos a pasar a la quinta. A la quinta. Aquí tenemos ya unos sabores un poquito más extremos, yo digo porque son sabores ya que digamos entre ellos se pelean, pero se van a combinar con una cerveza que le va a dar, digamos, ese balance perfecto. Y vamos a terminar siempre con una cerveza negra, pero es una cerveza negra bastante interesante porque es una cerveza negra que tiene unos toques de café. Entonces pasamos de una cerveza achocolatada con una cerveza con toques de café. Por ende es una cerveza donde el amargo se siente bastante por el café, pero al mismo tiempo es una cerveza un poco densa. Cuando la tomamos, efectivamente sentimos que es un poquito más espesa, ¿no? O sea, aquí pasamos de una cerveza muy liviana y ahí vamos aumentando un poco también la densidad.
y efectivamente la experiencia cambia, ¿no? Nos volvemos un poquito más exigentes. Efectivamente, esto no es una cerveza para todos, no todos quieren tomar esta cerveza, es una cerveza que a no todo el mundo le gusta, por ende necesita también un paladar exigente, ¿no? Un paladar un poquito más en este caso, totalmente arriesgado, porque efectivamente, por ejemplo, la persona que nunca ha tomado cerveza y se lanza de una a esta cerveza, pues la experiencia puede ser bastante abrumadora, ¿no? Porque sí. Estamos hablando, y de hecho miren el color, es que parece casi como una taza, un tinto, ¿no? Una taza de café. Miren, Federica, te interrumpo un segundo porque aquí me mencionan, ya tenemos los 10 ganadores del concurso. Uy, qué bueno. Los van a nombrar rápidamente: Ángela María Cardoso, Paola Márquez, Lina Sarria, Ángela Moreno, Ivo Cernich, María El Pilar Moreno, Giovanna Gutiérrez, Ana María Duque, Natalia Álvarez y Daniel Escobar. Ellos van a ser contactados para el envío de sus bonos más adelante. Y para seguir entonces con esta dinámica, antes de que continúes, me preguntan dos preguntitas. Una, si la cerveza puede ser sin alcohol, y la otra es el ingrediente, aquí pues yo lo puedo responder, el blanco es suero costeño. Entonces, sí, el blanco es el suero costeño, y la cerveza puede ser sin alcohol, claro que sí. De hecho, no, hoy en día se toma mucha cerveza sin alcohol, y obviamente si tomamos una cerveza sin alcohol, pues ya estamos hablando de un perfil muy conservador, una persona, digamos, que obviamente no quiere tomar riesgos, ¿no? Que quiere estar como en una zona muy tranquila, y en este caso una cerveza sin alcohol yo la pondría antes de esta cerveza rubia. Si como la recomendación, digamos, total. La cero, pues donde no hay ningún tipo de riesgo. Ningún tipo de riesgo. Esa es la cerveza, digamos, perfecto. Sin alcohol. Pero sí se podría perfectamente, y también la podemos michelar. Es una cerveza que michelada además va muy bien. Entonces nos vamos con esta cerveza que, como te decía, tiene toques de café, como les contaba, y mira, efectivamente parece una taza de tinto, ¿no? Sí. Es muy oscura, es muy densa, no es para nada transparente. ¿Cuántos grados de alcohol puede tener esta cerveza? Esta cerveza tiene unos 10 grados de alcohol, porque la cerveza van entre 4, hay unas que tienen hasta 18 grados, ¿no? Hay unas que son, esta tiene unos 12, ¿no? Las que tiene 18, hay una que es francesa, que tiene además un nombre, no me acuerdo de joven, no la tomaba mucho de joven, pero sí es una cerveza bastante alcohólica, pero sí, la verdad es una cerveza muy espesa y muy densa. ¿Y cómo vamos a marinar, digamos, esta cerveza? Con una tapa, como les decía, con unos sabores muy contrarrestantes, que van a decir, me parecía más fuerte la de chorizo con suero costeño. Créanme que no. Aquí tenemos rúgula. Qué pena te interrumpo, que es que aquí me están preguntando que hay una persona muy interesada en conocer cuál es la preparación de este chorizo. Nada, simplemente chorizo picante. Iris nos pregunta la preparación del chorizo. Iris, hola Iris, un placer. Entonces, Iris, ¿qué hacemos? Cogemos el chorizo, simplemente lo picamos, ¿no? Lo cortamos y lo salteamos con un poquito de, en este caso, de aceite de girasol. No aconsejo de oliva, porque obviamente lo tenemos que saltear un poquito de tiempo para que quede crocante, y el aceite de oliva se nos puede quemar. Un aceite de girasol y ya el chorizo es picante y así queda. ¿Listo? Eso es la única preparación que le hicimos. Y para ponerlo sobre el suero costeño, simplemente le puse un poquito de cebollín y jugo de limón. Mezclé todo y armé básicamente la tapa. ¿Listo? Entonces, no sé si tenemos más preguntas. ¿Podemos seguir? No veo aquí preguntas, avancemos con este. Entonces, avancemos con esto, perfecto. Tenemos acá rúgula, ¿no? Que es, no sé si todos la conocen, es una lechuga, es una hierba, la verdad, es una mezcla entre una hierba y una lechuga que tiene un sabor bastante amargo. Es muy amargo, entonces ya se va a combinar con un poco la cerveza. Aquí tenemos mermelada de duraznos, pero a esta mermelada yo le voy a poner picante. ¿Okay? Le voy a poner ají en escamas o el famoso peperoncino. Entonces voy a mezclar. Ya, eso es una delicia, ¿no? Eso es una delicia, simplemente así comérselo así, es maravilloso. Entonces le vamos a poner bastante picante, porque necesito que ese picante me choque un poco con el sabor del café. Entonces vamos a mezclar. Entonces voy aquí a coger mi cucharita. Entonces ya tengo una mermelada de duraznos dulce, de picante, y aquí tengo jamón serrano. Entonces tengo unos sabores muy fuertes, cada uno es un sabor muy fuerte. Miren muy bien, tengo una cerveza con un sabor muy dominante, bastante amargo, y tengo un jamón serrano que es un sabor bastante fuerte, la rúgula también, y en este caso mi mermelada de duraznos la volví, digamos que le di un empujón con el picante. Entonces todos esos son los sabores que necesito. Aquí nada tiene un sabor suave, pero justamente porque todo es bastante fuerte, básicamente va a hacer que la combinación en boca sea perfecta. ¿Listo? Y para eso, de hecho, voy a usar un pan de nueces.
porque las nueces me van a marcar, se la llevan muy bien con el jamón y se la llevan también muy bien con las notas de café. ¿Listo? De hecho, lo voy a filetear acá. En nuestra última me quedó esta tablita. Vamos a mover acá, mejor dicho, voy a armar un poquito acá el espacio, voy a empezar a mover nuestras cervezas y ya la tenemos. Aquí ya es un sabor, son sabores que tal vez las personas, que uno cuando dice, uy, una mermelada de durazno con picante, no la voy a pedir. No, la verdad, eso no es, y eso sí es un sabor ya muy, 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 muy arriesgado. Federica, buenísimo que menciones lo del sabor muy arriesgado, sí, conectándolo con esa recomendación muy arriesgada. Y es que, así como Federica nos menciona que en este caso la cerveza no es para todo el mundo, este picante no es para todo el mundo, la recomendación arriesgada tampoco es para todo el mundo. ¿Y por qué? Como lo hemos mencionado, es un tipo de inversiones en las cuales se asume un riesgo importante, y cuando me refiero a riesgo es, nuevamente, esa participación en acciones en renta variable. Cuando yo tengo una inversión o un portafolio, donde en el caso, por ejemplo, una recomendación arriesgada, cerca del 70% está invertido en acciones, pues claramente es como montarme en una montaña rusa todos los días. Hay gente que no se soporta las montañas rusas y apenas se montan, a los 5 minutos se quieren bajar. Yo diría que es algo similar a lo que pasa cuando uno está en un perfil de estos. Claramente hay individuos, inversionistas, personas que se sienten a gusto con este tipo de inversiones, obviamente buscando un mayor retorno, porque obviamente si yo asumo un riesgo mayor, debería esperar un retorno mayor, obviamente en un tiempo prudente. Tampoco podemos esperar que por asumir más riesgo en cuestión de 6 meses voy a ver los resultados. Entonces es aquí conectando un poco la importancia de no es para todo el mundo la cerveza, no es para todo el mundo el picante, no es para todo el mundo una recomendación de inversión arriesgada. Y eso pues finalmente pues ajusta cualquier recomendación, no para todo el mundo una recomendación cautelosa. Hay gente que dice, hombre, yo quiero tener un poquito más de picante en mi día a día, por lo tanto ir como teniendo presente estos elementos que hemos mencionado y reforzándolos. Y entonces nada, ahorita simplemente vamos a armar nuestra última brusqueta, que le ponemos primero la mermelada, porque es el primer sabor, es increíble, es lo primero que ponemos, pero es el primer sabor que vamos a sentir en la boca, es el dulce de la mermelada. Y al final lo último que vamos a sentir es el jamón serrano, para que literalmente es como eso también es como gradual, ¿listo? Esto va a funcionar, digamos, un poco como un pegante también. Entonces aquí tengo, y después le voy a poner el jamón serrano. ¿Te gusta el jamón serrano? A mí me muchísimo. encanta. A mí es uno de los sabores que me fascinan. Aquí aprovecho a responder una pregunta de Joana. Nos pregunta, ¿cada cuánto se hacen los cambios o recomposiciones de los portafolios? Qué buena pregunta, porque digamos que no hay un tiempo específico para decir cada mes o cada 15 días vamos a hacer una recomposición. Esto va a depender finalmente de qué pasa en el mercado, en las condiciones económicas. Si tenemos que, por ejemplo, ahora en 15 días sale una noticia que a nivel económico genera un impacto importante y que sea material para las inversiones y que veamos que realmente es necesario recomponer, lo haremos, pero finalmente ahí es donde sale a relucir una de las principales ventajas de este servicio, y es que al estar delegando en un equipo experto como el de protección, pues el cliente o el inversionista finalmente se despreocupa de tratar de prever cuál es ese momento para moverse, porque va a haber de manera automática reflejada en su portafolio cualquier ajuste que nosotros definamos hacer. Entonces, concretamente la pregunta es, no hay una periodicidad definida para hacer los cambios y va a depender nuevamente de lo que pase, donde claramente lo que no buscamos es estarnos moviendo de manera muy, muy frecuente, porque pues el mercado va y viene y lo que hay que tener es una estrategia fundamental, es decir, una estrategia muy estructural que claramente con las diferentes variables pues vamos a ir ajustando según lo que vayamos viendo en el mercado de oportunidades, y eso creo que es muy importante tenerlo presente hacia adelante. Qué buena pregunta, ¿no? Súper, y aquí creo que había otra de Alexander. ¿Es compatible el nivel de alcohol con el perfil? Pues yo diría que yo respondo desde mi lado y tú me ayudas desde la cocina. De acuerdo. Desde un perfil de riesgo, claramente si no tomo alcohol, pues claramente el riesgo de estrellarme por ir conduciendo se reduce significativamente, pero si me tomo una cerveza de 10 grados de alcohol y cojo el carro, seguramente me voy a estrellar. Entonces, en términos de perfil de riesgo para inversiones, asumiendo que el alcohol es el componente como de picante dentro de cada una de las recomendaciones, sí tiene mucho que ver. Y no sé, entonces, desde el lado de la cocina, el nivel de alcohol, ¿cómo impacte cada una de las...? Entonces, el nivel de alcohol, pues claramente, primero que todo, obviamente la gradación de alcohol influye, digamos, en la sensación y en el sabor, claramente, ¿no? Obviamente,
una bebida que tiene un poquito más de alcohol, en este caso, por ejemplo, las que tienen una nota de café, sí, obviamente el sabor en boca se va a sentir mucho más fuerte y voy a sentir esa cerveza como una bebida un poquito más densa, ¿no? Y va a ser un poquito más difícil también de tomar. Y mano a mano que vamos bajando la gradación de alcohol, pues obviamente es mucho más fácil de tomar y por eso también es un sabor más liviano y es mucho más fácil de poderla, digamos, combinar, ¿no? En este caso, creo que voy a mover las cervezas para que estén como cada uno al lado de la que corresponde. De la que corresponde. Yo creo, Federica, que ya estamos como concluyendo. A mí me gustaría empezar a dar unos mensajes con los que nos debemos ir muy claros. Entonces, y tú me ayudas, me complementas claro que sí. En la medida que vayamos avanzando. A ver, en este espacio que hicimos es ver, por un lado, cómo existen 5 tipos de cerveza y esos 5 tipos de cerveza, cómo los debo combinar con diferentes tapas. Y esto va muy en función del gusto y el paladar de cada uno. Y lo que hicimos de fondo es cómo conectar esta experiencia con cuál es la manera en que yo debo invertir y cómo, dependiendo de esa tolerancia al riesgo, yo debería tener una recomendación ajustada. Es decir, si no me gusta el riesgo para nada, seguramente una recomendación muy conservadora asociada a una cerveza rubia sería la más apropiada. Si soy un perfil arriesgado, tal vez de esta cerveza negra, que no al final sea la que más se recomiende, y eso, digamos, que de alguna manera es el gran objetivo que queríamos cumplir acá, y es cómo se conecta estas preparaciones con las recomendaciones de inversión. Y finalmente también quisiera dar algunos mensajes importantes que yo creo que han quedado muy claros. Uno es la importancia de delegar siempre a un experto. Créanme, y te digo aquí, Federica, que si yo el día de mañana pues quiero dar una atención a alguien, pues quiero recurrir a alguien que realmente me ayude a tener una buena atención en el sentido de un buen plato. Y no me voy a poner a improvisar y a decir, se me ocurre mezclar este ingrediente con este aceite, calentarlo esto o enfriarlo, lo que sea, porque frente al resultado no va a ser el adecuado. Entonces, uno, lo que tiene que ver con el perfil, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo lo tolero, la delegación en un experto, y también un tema muy importante es la escogencia de unos muy buenos ingredientes a la hora de cocinar. Totalmente, eso estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, digamos, el mensaje importante justamente de este evento es exactamente eso. Primero que todo, de poderse delegar a un experto, alguien que tenga el conocimiento de podernos guiar en la mejor opción. Lo mismo pasa en la cocina. Y yo creo que pocas personas sabían o no tenían el conocimiento, digamos, completo de que si yo tengo en este caso una cerveza muy liviana, la misma tapa o la misma brusqueta también tiene que tener unos sabores bastante suaves. Por lo general pensamos lo contrario y por eso digamos que es lo importante, digamos, de un experto. Segundo, que todas las cosas tienen nuevamente un tiempo, necesitan paciencia, necesitan dedicación para poder tener el mejor de los resultados. Entonces creo que también en ese sentido, digamos que la conexión es total, ¿no? Digamos, con estos maridajes y con Gestión Pro. Creo que listo, aquí me transmite una pregunta antes de finalizar y dar unos mensajes de cierre en cuanto a ventajas y temas clave. Me pregunta Jardani que si se puede con vino en vez de con cerveza, hacer todo esto con vino. Totalmente, sí, totalmente. El maridaje se puede con vino, también, se puede perfectamente con vino y también, obviamente, cambia el tipo de vino, cambia el color del vino, cambia, ¿no? Tenemos vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos, tal cual. O sea, el maridaje funciona exactamente de la misma manera. Federica, muchas gracias. No, entonces, de verdad que sí, hay encantada. unos elementos finales que muy importante que tengamos presente. Uno, no hay una inversión mínima, que te nos preguntaban ahorita, para participar o para delegar las inversiones de Gestión Pro, no hay una inversión mínima. Lo otro es que es 100% digital, no tiene ningún costo y creo que esto realmente es muy importante, como lo mencionábamos anteriormente. Y finalmente, entonces, para cerrar este espacio, que realmente veo que soy consciente de que fue algo muy distinto, fue algo realmente divertido, aprendí de cocina, creo que tú aprendiste algo de inversiones, sí, total. Y entre todos pudimos compartir y entender y conectar estos dos elementos tan relevantes. Los invitamos a que se suscriban a Gestión Pro. En la página protección.com Gestión Pro van a encontrar el acceso a esta experiencia digital y los invitamos realmente a aprovechar esta gran oportunidad, algo muy diferenciador que no encuentran en ningún otro
digámoslo así, agente del mercado y seguramente van a ser más fácil, una experiencia más placentera el poder conseguir sus objetivos de ahorro e inversión. Federica, muchas gracias por este espacio, fue súper rico estar contigo y muchas gracias. Estar contigo y con todos ustedes, mil gracias y bueno, ahorita muchas gracias a todos. A todos, que estén muy bien.